It's now been about 22 hours since John Jones became stuck in that hole inside the cave. Just recently, they've been trying to figure out a way to have him communicate with his family by radio. El 24 de noviembre de 2009, John Edward Jones, de 26 años, Josh Jones, su hermano, y otras 10 personas, incluyendo familiares y amigos, decidieron explorar la cueva de Naughty Potty ubicada al oeste del lago de Utah en Estados Unidos. John, padre, esposo, médico y estudiante de cardiología pediátrica, sufriría un terrible accidente cuyas consecuencias y desenlace veremos en este video, que espero sirva como un recordatorio de cuán peligrosa puede llegar a ser la espeleología. La cueva de Naughty Potty es una cueva hidrotermal, cuyo proceso de formación se debió a la disolución parcial de sus rocas, influenciadas por aguas calientes provenientes de las partes más profundas de la corteza terrestre. Fue descubierta en el año 1960 por Dale Green y sus amigos, y la entrada se ubica en la cima de una colina. Esta cueva es conocida por sus estrechos y resbaladizos pasillos, compuestos en su mayoría por piedra caliza, con una textura bastante parecida a la arcilla. Para tener más o menos una idea de los estrechos que pueden llegar a ser estos pasadizos, algunos de ellos reciben nombres sugerentes. El canal de parto, el paso de la horta, el devorador de exploradores y el laberinto son algunos de los túneles mejor conocidos. A pesar de que esta cueva cuenta con una longitud de 413 metros y una profundidad de 44 metros, es bastante peligrosa. Se sabe que entre el año 1999 y el año 2004, 6 personas quedaron atrapadas, pero fueron rescatadas con éxito. Naughty Potty fue cerrada en el año 2006 con temor de que llegase a ocurrir una desgracia en el futuro, pero reabrió en el año 2009, esta vez con ciertas restricciones por parte de sus dueños. Habían instalado en la entrada de la cueva una puerta que solo sería abierta para grupos que hubiesen programado con anticipación 21 días antes de la exploración, que fueran espeleólogos experimentados y con un número mínimo de 2 personas por visita. Uno de estos grupos sería el organizado por John Jones, quien había regresado a su casa de Utah desde el estado de Virginia, donde estudiaba la especialidad de cardiología pediátrica, para celebrar el Día de Acción de Gracias junto a su esposa, quien estaba embarazada, su hija de 1 año y el resto de su familia. El 24 de noviembre de 2009, a pocos meses después de haber reabierto la cueva, John Jones, de 26 años, su hermano Josh y otras 10 personas, incluyendo familiares y algunos amigos, habían elegido Naughty Potty como un sitio para reconectar y compartir intereses de espeleología, ya que desde pequeño John iba junto a su padre a explorar y contemplar la belleza de las cuevas. La exploración comenzó a las 8 p.m. Durante la primera hora todo marchaba bien. El grupo de 12 personas había logrado examinar a detalle la sala más grande de la cueva llamada el Gran Tobogán. Con el pasar de las horas, John, su hermano y otros 2 amigos se separaron del grupo y quisieron asumir el riesgo de explorar el tan popular Canal de Parto. El Canal de Parto se incluye dentro de los túneles más angostos y desafiantes de la cueva. Es un pasadizo bastante estrecho que se abre a una habitación más grande. El punto es que quienes intenten pasar por allí deben estar en condiciones físicas óptimas para evitar quedar atrapados. Todos estaban seguros de que cumplían las reglas. Además, sería desafiante pero a la vez satisfactorio poder atravesarlo sin problemas. John fue el primero en iniciar la exploración del canal. Se adentró como todo un experto. Llevaba una linterna frontal con los colores del arco iris, inspirada en los años 70 que su padre cuando era pequeño le había regalado. Avanzó en línea recta esperando conseguir eventualmente una habitación dentro de la cueva que se ensanchara y se hiciera más grande. Así que continuó arrastrándose de cabeza en el túnel cada vez más angosto. El estrecho pasillo eventualmente dio un giro. John avanzó sin darse cuenta de que en ese punto había cometido un gravísimo error. El canal de parto lo había dejado 15 metros más atrás. En ese instante se había adentrado en una zona no explorada llamada Ed's Push, un túnel que no se abre a un espacio más grande, por lo menos no a uno en el que una persona con las características físicas de John pudiera desplazarse, en el que solo los espeleólogos más pequeños y flexibles podrían pasar. Llegado este momento de desesperación, John exhaló todo el aire de sus pulmones para poder avanzar y aprovechar aún más el espacio. De lo que no se percató es que cuando necesitó expandir nuevamente su tórax, el espacio se hizo aún más pequeño. Sin embargo, John continuó hasta que ya no pudo avanzar más.
Lo peor es que tampoco podía retroceder por temas de espacio y por la posición en la que se encontraba. Tenía un brazo debajo de su cuerpo y el otro brazo estaba forzado hacia atrás. Sus piernas se encontraban expandidas pero no servían de ayuda ya que estaban suspendidas por gravedad. Oficialmente se encontraba atrapado a 120 metros de la superficie, invertido en un ángulo de 70 grados dentro de una fisura sin salida, en un pasadizo estrecho e inexplorado de la cueva que solo medía 25 centímetros de ancho por 45 centímetros de alto, espacio que solo podía ser comparado con la abertura de una lavadora de carga frontal, a excepción de que este círculo no era perfecto y que se encontraba trabado en la rotura más angosta del mismo. Pasados unos minutos, John pensó que iba a poder resolver por sí solo aquella situación. Sin embargo, luego se dio cuenta de que no. Desesperado, comenzó a pegar gritos y a llamar a su hermano Josh, quien se suponía lo seguía en el recorrido. Al encontrarlo, Josh también pensó que iba a poder ayudarlo y que minutos más tarde se reunirían con el resto del grupo y harían chistes sobre lo sucedido. Josh tomó a su hermano por los pies e intentó alarlo, pero al hacerlo, lastimó sus extremidades y tuvo que soltarlo. Esto ocasionó que John se moviera desde su posición inicial a una peor y más abajo, donde se limitaba a respirar sin expandir del todo su caja torácica. Josh, al darse cuenta de que la situación empeoró, decidió ir por ayuda, dejando a uno de los amigos a cargo de John. Salió de la cueva, llamó al número de emergencias y volvió con John para intentar calmarlo. 3 horas después llegó la primera socorrista. Se trataba de Susie, una voluntaria del condado de Utah quien se ofreció a ayudar. Susie se desplazó por el estrecho túnel y tardó 20 minutos en encontrar unos zapatos azules de suela negra y blanca que sobresalían por una estrecha abertura. En ese punto se dio cuenta de que la situación era más difícil de lo que ella pensaba. Intentó comunicarse con John y le dijo que su nombre era Susie, que no se preocupara, que en un abrir y cerrar de ojos estaría fuera del lugar en el que se encontraba. Susie hizo todo lo posible por auxiliar a John. Le pasó una cuerda e intentó alar de ella, pero John no se movía y la fricción que la cuerda ejercía sobre la piedra caliza era peligrosa, ya que podía hacer colapsar el espacio en el que se encontraban. También intentó cambiarlo de posición, pero no pudo levantarlo. Se dio cuenta de que al intentar llegar más profundo, ella también corría el riesgo de quedar atrapada. Era como nadar contra la corriente. Susie cruzó algunas palabras con John y notó que su voz cada vez se volvía más nasal y su respiración se tornaba distinta. Luego de 2 horas de haber puesto todo su conocimiento de rescate en práctica y darse cuenta de que nada funcionaba, se arrastró de regreso a la superficie y se dio cuenta de que alrededor de 30 rescatistas habían llegado para ayudar. El equipo de rescate había sugerido una idea tras otra para sacar lo antes posible a John de aquel pasadizo en el que se encontraba. Las ideas de rescate iban desde fracturar sus piernas, lubricar las paredes con galones de aceite y utilizar explosivos, pero ninguna sería tan efectiva como utilizar un sistema de poleas para evitar la fricción de la piedra caliza. Sabían que el cuerpo no estaba diseñado para estar boca abajo por mucho tiempo. Para entender lo delicado de esta situación, hay que comprender por qué estar de cabeza por demasiado tiempo es tan peligroso. En condiciones normales, la sangre que se dirige a las piernas, los órganos abdominales, los riñones y en general a cualquier parte del cuerpo que esté por debajo del corazón fluye a favor de la gravedad. La gravedad ayuda al corazón a suplir de sangre a todos estos tejidos, mientras que lo contrario es cierto para todo aquello que esté por encima del corazón. La sangre que se dirige al cerebro, los tejidos de la cabeza y el cuello deben vencer la fuerza de gravedad, pero afortunadamente esta es una proporción de sangre menor que la del resto del cuerpo. Ahora, si estamos de cabeza, esto se invierte y de repente el corazón tendrá que trabajar contra la gravedad para suplir de sangre a la mayoría de los tejidos de nuestro cuerpo, un esfuerzo extra que no puede ser mantenido de forma indefinida, por lo que poco a poco estos tejidos comienzan a sufrir disquemia, o sea, un flujo sanguíneo insuficiente. Los riñones en particular son especialmente sensibles a la isquemia, sufren daños rápidamente, lo que lleva a una lesión renal aguda que complica aún más toda esta situación. Por otra parte, la sangre que irriga nuestro cerebro depende de la gravedad para volver al corazón. Sin la ayuda de la gravedad para drenar la sangre que nutre al cerebro, esta comienza a acumularse más y más en este órgano y llegado a cierto punto, la presión dentro de las venas es lo suficientemente alta como para que el líquido de la sangre comience a filtrarse al tejido de nuestro cerebro, una complicación conocida como edema cerebral. El cerebro, lleno de líquido por el edema, se expande y se hincha, lo que supone un problema en vista de que dentro del cráneo no hay espacio para esto, por lo que la presión intracraneal también comienza a subir. Eventualmente, el tejido del cerebro muere aplastado por la propia presión generada por el edema, lo que se suma a una insuficiencia cardíaca y renal provocadas por el flujo inadecuado a lo largo de nuestro cuerpo. Así que con toda probabilidad a John le quedaban entre 8 y 10 horas de vida. La posición en la que su cuerpo
cuerpo se encontraba dificultaba su rescate. No era como que pudieran simplemente tirarlo de las piernas y sacarlo, era más complicado de lo que parecía. Al haber concluido que el plan de rescate más idóneo era la instalación de poleas, las piezas fueron instaladas fragmentadas debido a su peso y su tamaño. Luego pasaron las cuerdas por la primera polea que se instaló, se probó si realmente soportaba la fricción y el peso, y si pasaba la prueba continuarían el mismo procedimiento hasta llegar a donde estaba John. Todo el proceso fue lento y doloroso. Transportar todas las piezas demoró alrededor de 1 hora y solo una persona podía hacerlo debido al estrecho espacio que disponía. Además, debían tener extremo cuidado al preservar intactas las paredes de la cueva para evitar un posible colapso de las mismas. El tiempo transcurría y la vida de John se acortaba. A este punto, la superficie de la cueva estaba repleta de rescatistas que buscaban ayudar minuto a minuto, pero llevar el material pesado y complicado de instalar era muy difícil en tan reducido espacio. Emily, la esposa de John, llegaría la mañana del 25 de noviembre. El día del accidente se encontraba como voluntaria en una iglesia en Madagascar. Cabe destacar que John y su familia eran muy religiosos. Al llegar había más de 100 personas planificando el rescate, muchas ambulancias, carros de policía y camiones de bomberos. Emily sabía que no podía hacer nada, solo estaba allí esperando que su esposo y padre de su hija saliera pronto para darle un fuerte abrazo. En aquel momento, Emily dijo que se imaginaba a su esposo cansado y asustado. Por otro lado, el alguacil John Hudson del condado de Utah le dijo a Emily con lágrimas en los ojos que sacarían a John por ella y por su familia. Hudson sabía que 6 años atrás, en el mismo sitio donde se encontraba John, un adolescente de 16 años había sido rescatado con el mismo sistema de poleas que habían implementado en este accidente, a excepción de que el adolescente era más pequeño, menos pesado y no estaba tan abajo, invertido en un ángulo de 70 grados. Cada sistema de poleas instalado ayudaba a John a salir poco a poco de su oscura prisión. Tiraban y tiraban de ellas y todo parecía funcionar, hasta que golpeó sus piernas prácticamente sin irrigar durante horas con el techo del túnel, soltando un grito de dolor. En ese momento se dieron cuenta de que era prácticamente imposible sacar a John sin doblar sus piernas hacia atrás y fracturarlas. Sabían que si ese nivel de estrés fisiopatológico se sumaba al que ya tenía, solo acelerarían el fallecimiento del mismo. Con cada tirar, las poleas debilitaban una y otra vez la piedra poco resistente y resbaladiza donde se encontraban sujetas. Eventualmente colapsaron y John volvió a su posición inicial, desatando en sí mismo una situación de pánico, por lo que tomaron la decisión de colocar una radio bidireccional con la que John pudiera comunicarse con su esposa y así ayudarlo a calmarse mientras instalaban otro sistema de poleas. A este punto, ya con 19 horas de intento de rescate, un grupo de 8 personas, agotadas pero aún con esperanzas, tiraron las cuerdas del segundo sistema de poleas instalado, pero John solo se quejaba de dolor, por lo que tuvieron que hacer pausas con cada tirón. En uno de ellos, John levantó la cabeza y logró hacer contacto visual con el rescatista, quien luego describió la precaria situación en la que se encontraba. Dijo que sus ojos estaban rojos y su cara muy sucia, que a pesar de la situación, John hablaba, sonreía y decía que no podía creer en el sitio en el que se había metido y que como médico sabía que todo su cuerpo estaba a punto de colapsar. Con el cuarto tirón, las poleas no resistieron y todo el sistema colapsó nuevamente, ocasionando que parte de la cueva se derrumbara, dejando al rescatista líder y quien tuvo contacto visual con John herido en el rostro. Otro rescatista tuvo rápidamente que tomar su lugar e intentó hablar con John, pero este no respondía por completo, su voz se escuchaba cada vez más decadente. Sin embargo, sabiendo que aún respiraba, desesperado y sin agotar las posibilidades, intentó atar una cuerda a la cintura de John, pero no lo logró. Quedó atrapado en la entrada del estrecho orificio y necesitó de otros miembros de rescate para que lo sacaran del sitio de atascamiento. Este acontecimiento también hizo que otros socorristas se lesionaran y sufrieran daños. El último recurso que agotaron sería perforar desesperadamente la roca que rodeaba a John, pero no lograron nada. Con todo el equipo de rescate exhausto y luego de haber utilizado todos los recursos para rescatarlo, enviaron a uno de los paramédicos para que le tomara el pulso a John, pero este no arrojó latidos, así que fue declarado muerto a las 11:56 p.m. del 25 de noviembre de 2009 de un paro cardíaco luego de haber estado atrapado por 28 horas en un pasadizo estrecho e inexplorado de la cueva de Naughty Party. Su esposa y familiares se negaron a recibir esta noticia. No creían que fuera posible que John hubiera muerto de una manera tan tonta. Fueron 137 rescatistas los que hicieron todo lo posible por rescatar a John, pero no lo lograron. Las autoridades declararon que era muy riesgoso para el equipo sacar el cuerpo de John y que si lo intentaban iban a tener que fragmentar
fragmentar su cuerpo en pedazos. La familia de John estuvo de acuerdo y decidieron aceptar que el cuerpo de John descansaría para siempre en ese pequeño agujero. En la entrada de la cueva, la familia de John mandó a colocar una placa en su memoria. Una semana después del suceso, las autoridades decidieron cerrar la entrada de la cueva con concreto y desde entonces la cueva permanece cerrada. El 16 de septiembre del año 2016 se estrenó The Last Descent, una película producida por James Halsima, nativo de Utah, quien relata la horrible historia que vivió John aquel 28 de noviembre. Por mi parte, espero que este video te haya parecido interesante. De ser así, considera suscribirte y dejarme en los comentarios sugerencias para nuevos videos. Sin más que agregar, me despido y nos vemos en un próximo video.